saludos Enríquez. Saludos, saludos. Esta semana quisiera comenzar antes que ningún otro tema saludando al doctor Reinaldo Pared Pérez, que nos llamó recientemente para que supiéramos cómo evolucionaba su salud. Reinaldo es un gran amigo del que siempre hablamos aquí en los ayuntamientos, como lo que es, como un fundador de este panel, en los años en que eso no era posible en el ámbito de la política vernácula, donde los dirigentes eran enemigos y se entraban casi a machetazos. Nosotros logramos romper eso y Reinaldo fue, hasta que se lo impidieron, parte del panel fundador de los ayuntamientos. Hay que recordar que en un momento dado le impidieron eso la gente del otrora comité político del PLD, que entendían, esos dinosaurios de entonces, que no era políticamente correcto que una persona como Reinaldo, que era vocero de los regidores del PLD en el Ayuntamiento de la capital, compartiera escena con nosotros, que éramos también parte de esa sala capitular, pero por bancadas políticas diferentes, en las que convergíamos Miguel Sanz, el doctor Enríquez, un servidor, también Héctor Guzmán, que estuvo en esas primeras apariciones, después se integró el ingeniero Ditren, pero que a ellos le pusieron un veto. Reinaldo me cuenta que está muy mejor, que las intervenciones de las que ha sido objeto han sido exitosas, que ahora está en su casa en convalecencia, pero que todo va bien, que él aspira a estar en la palestra pública pronto, pero que nosotros que somos sus amigos, no nos olvidemos que él es dirigente del PLD, pero no es de la gente que andan buscando desde la Procuraduría para que rinda cuenta. Reinaldo era un legislador y hasta donde nosotros conocemos su historia, es una persona de un recto andar en política y como ser humano también. Reinaldo, te deseamos una pronta y total recuperación desde los ayuntamientos, donde se te recuerda como fundador de este panel, doctor. Sí, eso es así. Él ha salido de esta operación con éxito. Esperamos que se restablezca ya prontamente y que se integre a las actividades cotidianas que él habrá de llevar. Pero tenemos que decir que Reinaldo, a pesar de estar en el Partido de la Liberación Dominicana, que en estos momentos está pasando por el cuestionamiento público, es de los pocos dirigentes del PLD que no entra dentro del cuestionamiento público en cuanto a la corrupción, al mal uso de los fondos del Estado, y ha mantenido siempre una conducta rectilínea. Nosotros que lo conocemos podemos dar testimonio y fe de que él es una persona honesta. Lo que nosotros queremos es que se ponga ya en condiciones para que esté aportándole al país desde el lugar que le corresponde. Desde el lugar que él elija también. Sí, que él elija. Ahora hay mucha gente eligiendo desde dónde le sirve sí. al país. Sí, estamos en un proceso de elección de escenarios en el ámbito político local. No, la gente está ubicándose donde más le convenga. Porque hay gente reacomodándose. Sí, tenemos que la historia de la política dominicana, usted sabe que teníamos 3 líderes. Los 3 líderes que eran de verdad, que eran más que líderes caudillos, eran los que dirigían y timoneaban las organizaciones principales del país. Pero de unos años a esta parte, esos líderes murieron, los sustituyeron otra camada de dirigentes y el balance no ha sido tan positivo, y eso ha provocado que en muchos partidos se hayan disminuido. Por ejemplo, el Partido Reformista está en franca disminución. El PRD está en franca disminución. Partidos que a finales de los 90 eran los principales. Y ahora
ha surgido como un nuevo partido, el PRM, y está el PLD, que tiene su fuerza todavía, y ahora con una amenaza latente y que va con mucha fuerza del partido del doctor Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Entonces eso va a ir reacomodando las fichas en términos de cara de los dirigentes políticos. Lo que se ve es que el PLD, como ha entrado en una especie de marasmo después de la división del 6 de octubre, que fue la Junta Central Electoral la principal responsable de que ese partido se dividiera, porque se prestaron a una vagamundería incalificable. Ahora se dividió y el PLD está siendo altamente cuestionado por la sociedad, cuestionado por su acción en el poder, una serie de denuncias de corrupción, una exhibición de fortunas y de bienestar de los principales dirigentes, y esto ha irritado a la opinión pública nacional, que los indica a ellos con el dedo acusador. Entonces, ¿cuál se está fortaleciendo? Eso es innegable. Leonel Fernández, que había ya pasado a un plano de segundo, que se limpió porque Leonel tenía serio cuestionamiento, pero el maltrato que se le hizo en el gobierno de Danilo Medina, limpiaron a Leonel y él la está aprovechando en esta etapa, en esta coyuntura, eso, y está captando mucho PLD. Entonces, ¿qué plantea el nuevo escenario? Porque es un nuevo escenario. Fíjese que el PRM era un partido nuevo que no estaba en el juego. El PRM ahora es que dirige el país. Sí. Este nuevo escenario está llamando una recomposición de fuerza. ¿Qué es la recomposición de fuerza? Bueno, que hay gente que entiende que me voy para acá porque me conviene, me voy para allí porque voy a hacer carrera, aquí no me quedo porque no me conviene y así. Por ejemplo, un partido que está en extinción casi es el PRD. Entonces tiene un dirigente como Miguel Vargas y una cupulita que son los culpables del fracaso. Bueno, eso ahora se niegan a salir de ahí. Hay que tomar como ejemplo los partidos europeos, los mismos partidos en los Estados Unidos. Perdió esa dirección, renuncian todos, porque usted perdió ya, entonces viene y hacen un congreso o una convención y de ahí sacan de las bases otra camada de dirigentes que dirige el partido con nuevas tácticas para que ganen las elecciones, porque el objetivo es ganar las elecciones. ¿Qué ha caído el PLD? En lo mismo que cayó el Partido Reformista, que perdió y siguió la misma cúpula, lo mismo que hizo el PRD, que perdió y siguió lo mismo, y mire dónde está el PRD hoy, y el PLD está en lo mismo. Ahora anunciaron un congreso, pero nosotros tenemos informaciones que en ese congreso se está manipulando el todo cacique de ese partido ahora, Danilo Medina. ¿Para qué? Para ponerle algún tinte de nuevos dirigentes que suban, pero es para dejar lo mismo. Bueno, pero recuerde usted que el grito de guerra de Danilo Medina en la convención de su partido de hace algo más de un año fue el de sangre nueva. Claro que la sangre vino con problemas de estructura molecular y dio problemas. Lo que se está haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana actualmente es tratar de legitimar a la gente que lo condujeron en el gobierno durante los últimos 8 años para protegerse en ese cascarón que se llama PLD, vacío o lleno, como sea, pero protegerse ahí. Es tener un búnker donde refugiarse de lo que la gente dice que va a ser una embestida judicial que le va a venir a una serie de funcionarios. El señor Medina, yo diría que con una táctica correcta para él,
no para el partido ni para sus dirigentes, se ha enroscado en torno al llamado comité político, porque esos, además de que son sus compadres, también son sus cómplices si hubo algo mal hecho, porque todos eran ministros, todos estaban dirigiendo. Y es natural que se protejan uno con otro. Eso es lo que llama una cofradía, ¿verdad? Entonces esa cofradía está tratando de protegerse, pero no necesariamente eso le va a garantizar la impunidad que se está buscando. En los movimientos que se están dando en torno al nuevo partido que surgió a raíz de la convención de Jaquimelle, ya son evidentes. Y el tema es válido aquí en los ayuntamientos porque el último movimiento involucra a un alcalde de una de las principales ciudades del país. Nos referimos al alcalde Guzmán, Carlos Guzmán, de Santo Domingo Norte, que era justamente la segunda ciudad de mayor importancia que estaba en manos del PLD después de las elecciones municipales del mes de marzo pasado. La otra es Santiago de los Caballeros, donde también tiene más o menos la misma sombra de dudas si el alcalde se queda ahí o se va, porque también es de esa gente que estaba muy cerca del presidente Fernández. Carlos Guzmán se fue y no se fue callado. Dijo que se iba porque el PLD ya no representaba lo que él creía que debía hacer. Y a mí me consta que el señor Guzmán estaba muy disgustado, no solamente por lo que ha pasado en el PLD después de la convención de Jaquimelle, sino por lo que está pasando en el Congreso. Oí decir que él se quejaba de que los danilistas no tenían la intención de abrirle eso a nadie y que el que ellos no habían cobijado bajo el manto de sus sectarismos no lo iban a dejar pasar para nada en la estructura de poder que se estaba diseñando en el Partido de la Liberación Dominicana post-gobierno. Es decir, que era como lo mismo, el mismo anillo del Palacio, ahora es el mismo anillo del Congreso. Y eso va a traer más ronchas. Es más, ahí hay gente que la metieron en la comisión esa de organización del Congreso, es para que se estén quietos y no sigan hablando tanto y criticando tanto. Pero mire, yo sé de un buen amigo mío que él mismo dice que a él lo pusieron porque él es muy crítico en la comisión, que no es porque represente a nadie, sino porque él habla mucho y tiene medio para hablar. ¿Qué le parece? Mire lo que pasa ahí. Vuelvo y le digo, en los partidos de Europa, de derecha y de izquierda y socialista, y como usted quiera poner, cuando pierden las elecciones, todo el mundo renuncia y se van. Bueno, hacen un congreso, una convención, y de ahí, si se postulan y ganan, eso son procuradurías en la paz. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí tenemos la mala práctica política. La mala práctica política, que aquí nadie se retira. Aquí nadie renuncia. Aquí hay que seguir peleando hasta que la extinción. Y entonces, eso va en contra de las organizaciones. Por eso vimos cómo terminó el Partido Reformista, cómo terminó el PRD. Y el PLD lleva el mismo caminito. Este es el camino de usted. Déjeme corregirlo, doctor. Lo del PRD no ha terminado, ¿no? Porque lo que usted llama la cupulita está dividida ahora, porque hay una facción de la cupulita que está pidiendo justamente ponte al lado a la cúpula con el señor Vargas a la cabeza. Esa gente. Ahí vi al ingeniero Mariñez Rosario, buen amigo, que está encabezando una facción que dice que hay que quitarse del camino, porque él lo dice claro. Yo lo estuve escuchando en un medio recientemente. Él decía, no, nosotros no propugnamos por votar a nadie. Lo que proponemos es que los viejos nos convirtamos en consejeros y demos paso a una nueva camada de dirigentes a ver si el PRD se recompone, porque está en la extinción extrema, un partido que está ahí porque los que están más para abajo son insignificancias de tal magnitud que permiten que todavía aquí se mencione el PRD, pero pudiera no mencionarse como muchos que hay ahí que van a elecciones cada 4 años y que durante el periodo intermedio uno no se acuerda de eso y hay que inaugurarlo de nuevo, hay que dar un Picasso nuevo cuando van a las elecciones para mencionar un PUM, una cosa de esa.
que No, andan se por ahí, convierten en parásitos. que son de qué partido. Parásitos. Entonces el caso del PRD realmente es lastimero, y este nuevo movimiento de esa facción pudiera quizá sensibilizar a los que quedan ahí, a los 2 o 3 que quedan, No, no están. de que como tienen tiempo, hay 4 años por delante para organizar la casa, quizá pudieran rescatar esa organización que por sus méritos acumulados, el sistema de partido no debería perderlo, porque el PRD concentra mucha historia. Y es más, aquí se vive en democracia por el PRD, recordemos eso. Sí, claro, El partido que se atrevió aquí a llegar después de la dictadura y a asumir ese reto de un gobierno, aunque fue 7 mesino y fracasado de Juan Bosch, pero que abrió la puerta hacia una democracia que ya es madura. Y nuestra democracia, a pesar de los caciques sin talento que hemos tenido en los últimos tiempos, sigue siendo una democracia, y pasó la prueba de la convención de los partidos del pasado octubre del año 2019, donde se hizo de todo y esta democracia sobrevivió, y sobrevivió a la barbaridad de la suspensión de una elección en febrero pasado, y ha sobrevivido a muchas cosas y va a sobrevivir. Es más, ha sobrevivido tanto que uno de los caciques sin talento, a lo que me refiero, descubrió recientemente que ya no puede ser candidato presidencial, porque las instituciones finalmente tienen su peso. Recuerde que Medina no pudo reelegirse, no pudo cambiar las reglas de juego desde el poder. Eso habla bien de la democracia y del reconocimiento que tiene el sistema de gobierno que tenemos en el país, porque el mundo está atento a que una democracia como la nuestra, de más de medio siglo de duración, no perezca, y que no venga cualquier aventurero a cargársela. Eso no se permite en estos tiempos. En estos tiempos hay que colar el café un poco más claro, porque vivimos en un mundo global, realmente. Y nosotros estamos avanzando en ese sentido. Eso me parece a mí, doctor. Bueno, pero mire, es que el PLD, hay un camino que usted lo sigue y es la destrucción del partido, la aniquilación. Y ellos han seguido ese camino. Bueno, pero ese es su camino, y De eso es elección. Y eso es elección. mantener una cúpula fracasada, porque vamos a hablar claro, una cúpula fracasada dirigiendo los procesos venideros. Así no se puede. Pero ese es el problema de ellos. Sí, el problema de ellos, pero que también eso podría colisionar en los meses por venir. Bueno, Porque, vamos, aquí porque vamos. si sigue el empuje de la Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento del PLD, si sigue el empuje que parece que lo tiene desde antes de las elecciones, y no ha menguado, si eso sigue, podría ser que el PLD sienta en sus entrañas la realidad de que ya no tiene el potencial que tenía, que No, aunque no. tenga más de 60 diputados, que creo que tiene, no necesariamente eso representa una fuerza electoral que, que soporte un proceso en el que se le cuestione, y que soporte además la presión judicial que se le viene encima y mediática que se le viene encima en los próximos meses. Ya usted vio el recorte que sufrieron en el Senado de la República, el recorte que es constante, que está sufriendo en sus propias estructuras partidarias, donde frecuentemente vemos gente dando el paso a la fuerza del pueblo, y donde el segundo alcalde más importante que tenían se fue. De manera que, aunque se intente eso, vamos a ver cómo salen ellos. Si realmente el señor Medina, sin vocación de poder ya, puede tener una yugular puesta ahí sobre el cerebro de lo que se supone que piensan en ese partido, impidiéndole que tomen decisiones inteligentes. Vamos a ver. Vamos a ver. El desfile va a seguir, pero mire, en esta semana, a propósito, Sí. hubo un cambio y fue la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Le corresponde al Senado de la República, según la Constitución. Se hicieron varias reuniones, fueron más de 300 personas a postular y hacían bueno, cuando lo entrevistamos
le daban 5 minutos para que dijeran que pretendían hacer en la Junta y 5 minutos para preguntas de los legisladores. Bueno, hubieron casos ahí que daban risa, ¿te entiendes? Ahí hubo de todo. Y Ahí hubo de hubo todo. gente muy preparada que participó. Como siempre, como siempre, no quiere decir que usted sea el más preparado, el que más condiciones tenga, el que más mérito presente, eso le va a garantizar que usted va a estar en los escogidos. Como siempre. Porque al final se hace una repartición. Siempre ha sido así, hasta ahora. Cosa que hay que mejorar en el futuro. Bueno, también es bueno porque yo me recuerdo que cuando se sacó la anterior Junta Central Electoral, ¿usted recuerda? En este mismo espacio dijimos que para qué se ponían de mojiganga a ir a presentarse allí, a hacer un planteamiento, a que le hagan preguntas para después no ser tomado en cuenta. Mire, este Castaño Guzmán no participó nunca y fue puesto por arriba. Lo mandaron a buscar. Él era vicepresidente de la Suprema Corte. El imprescindible, pero mire cómo terminó eso. Bueno, pero nosotros advertimos aquí que al PLD probablemente le iba a pesar hacer lo que hizo esa vez, que fue imponer una... ¿Usted se acuerda que fue impuesta por ellos solitos? De excremento bueno, en su cola, ¿verdad? En su expediente. Porque, tiene ahí un éxito, pero fatal y malo y negativo, que es que es el primero que suspende una elección y que después que empezar, eso no tiene nada. Entonces, fueron 300. Hubo una primera selección, después otra segunda selección, finalmente hubieron unas ternas y finalmente, en esta semana, se escogieron los 5 miembros. Él lo encabeza el presidente ahora que va a ser del Tribunal Superior Electoral, Román Jaque. Muy conocido por mí. Bueno, pero esa selección a muchos le ha gustado. Tuvo la participación de todos los partidos representados en el Senado, menos el PLD, que se oponía a Román Jaque, y presentó a Eddie Olivares, el cual fue dejado fuera, Eddie Olivares. Fue dejado fuera de todas las ternas y de todo. Porque en el Partido Revolucionario Moderno se dijo que eran independientes los que iban a apoyar. Bueno, yo que veo independiente. Bueno, dice el senador de Cotuí, el camionero senador de Cotuí, que la dirección ejecutiva del PRM, que es como el comité político o la comisión política, ¿verdad? Que ese organismo ordenó que Eddie tenía un veto y se aplicó. Bueno, los partidos tienen el derecho, los que tienen votos, a decidir por quién ponen esos votos. En el caso de Eddie, sacrificaron a un compañero de ellos mismos. Sabrán por qué. Yo defendía a Eddie, porque Eddie reúne las condiciones para presidir cualquier cosa importante aquí en este país. Bueno, quizá lo ponen presidente de la Cámara de Cuentas, no sé. Pero Eddie es una persona de la que yo no me arrepiento de haberlo defendido. Pero el Partido Revolucionario Moderno está en todo su derecho de colocar sus fuerzas donde entienda que le conviene a la organización en el país. Y hay que recordar que la reunión más importante de todas las que se celebraron para la escogencia de los hoy designados en la Junta, y usted citó muchísimas reuniones que se hicieron, entrevistas y muchísimas cosas de esas. Sí. La más importante de todas se hizo horas previas a la selección en el Palacio Nacional, donde el presidente de la República reunió a sus tropas en el Senado y evidentemente no fue para brindar por la salud de ninguno de ellos, que no están enfermos, sino que fue para bajar una línea terminante de qué era lo que se iba a hacer, y se hizo sin apaviento.
el PLD quiso venir con esa trapisonda de poco efecto, dice de presentar una plancha disidente encabezada por un miembro del partido que controla el Congreso. Eso es para reírse. Sí, para reírse. El PLD está muy dolido con el magistrado Jaque, porque supuestamente ellos entendían que él no podía haber habilitado la candidatura de Leonel Fernández. Por eso, porque cuando eso llegó al tribunal que él presidía hasta ahora, en ese tribunal se conoció el caso de cara a la ley y a los hechos, y habilitaron al presidente Fernández que inscribiera su candidatura presidencial. Y el PLD se oponía a rajatabla a eso porque sabía que los resultados iban a ser como fueron, que ningún partido dividido iba a vencer en unas elecciones, y el propio nuevo caudillo del PLD lo dijo, que el partido dividido no iba a vencer, aunque él decía que él ganaba con lo que tenía. Él se contradice con muchísimas cosas, pero él sabía en su fuero interno que sin Leonel Fernández en la boleta presidencial, el PLD no iba para ninguna parte, porque la sangre nueva con defectos estructurales en sus moléculas no iba a llevar adelante al PLD una victoria electoral, sobre todo cargando con el fardo de los 8 años de la presidencia de Danilo Medina, que solamente los bocineros dicen que es el mejor gobierno de la historia. Eso ya se está diluyendo y se está mirando qué gobierno de la historia ha sido el gobierno que terminó el pasado agosto, doctor. Pero es que ahí hay una cosa que a uno le da como risa. El caso es, señores, que el Partido de la Liberación Dominicana hizo un papelón de mal gusto en el Senado a presentar a Eddie Olivares, que no es de su militancia, ni lo querían, sino que fue para coger uno de los de ellos para darle con su propia medicina. No, hombre, no. Sí. Esas son tácticas viejas ya, delucidas. Son mañas conocidas ya. Seguro la trató el gran estratega que fracasó en todas. El que dijo que lo de febrero era que iba a incidir en mayo. Y así fue, ¿verdad? En contra de él. Todas las tácticas que Danilo Medina planteó se equivocaron. Y ahora parece que sigue por la misma vía. Bueno, pero si ustedes no tienen mayoría, no propongan a nadie. ¿Para qué? No voten en punto. Y también olvidaron los PLDistas. No votar y ya, se acabó. Los PLDistas también olvidaron, doctor, antes de ir a la pausa, que el senador que ellos utilizan ahora de vocero, que es como un agitador, parece que lo están poniendo por eso, porque no tiene nada que perder. Si ponen a Castillo de Barahona, ese no se va a poner a pelear con mucha gente, para que no lo manden a callar pronto. O Valentín Medrano, que es una personalidad que respeta a mucha gente. Pero este muchachito de Elías Piña, que es una senaduría que les regaló el Tribunal Contencioso Electoral, hay que decirlo así, y eso lo olvidaron, ellos no recordaron eso, que esa senaduría de Elías Piña fue un regalo prácticamente del Tribunal Superior Electoral al PLD, porque anuló una serie de documentos y no admitió unas actas que le hubiesen dado la victoria al candidato del PRM por allá y sus aliados en Elías Piña. Pero así es el grupo del que proviene la cabeza visible del PLD hoy día, donde el sectarismo se impone y, como decía el mentor y líder histórico de esa gente, el agradecimiento es una debilidad humana y ellos no profesan eso. Vamos a una pausa para venir a hablar del otro tema, el otro gran tema de actualidad en el continente y en el mundo. Pausamos. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora.
para la atención mundial son las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia de más de 2 siglos. Y en esos más de 2 siglos nunca se había visto envuelto en una elección tan complicada como ahora. Porque aunque se pareció un poco la del año en que ganó George W. Bush, que se decidió en la Suprema Corte de Justicia con unos votos de los cubanos de la Florida, no fue en medio de una escandalera como ahora, donde desde la Casa Blanca se está llamando al tumulto y a la turbamulta callejera para que en unos casos cuenten y en otros no cuenten los votos. La democracia funciona contando los votos. El que sea, la gente vota y que cuenten los votos. Entonces, en Estados Unidos ha sucedido que en los llamados estados clave, que aquí es como decir un partido bisagra de eso, la cosa se ha complicado. Porque el sistema americano de voto, la gente ya lo sabe de tanto oírlo, es por voto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque Estados Unidos es un continente formado por 50 países, son naciones, los estados, los llamados estados, que es una federación de países, y cada uno de esos países tiene sus propias reglas. Entonces ellos hacen su elección de manera simultánea y se cogen los llamados votos electorales, colegios electorales, que van en proporción a la población. Entonces allá no basta con que un presidente, un candidato a presidente, saque mucho voto. Si sacó los estados grandes y le aportan, bueno, amén. Pero si es un estado pequeño, el que va a decidir la mayoría absoluta que se requiere allá de la mitad más uno de esos llamados colegios electorales para ser elegido, entonces es ese estadito el que lo va a decidir. Ahora mismo están empantanados porque hay una serie de estados de esos en los que no se ha terminado el proceso, y no se ha terminado por 2 razones. Primero, porque hubo una avalancha de votos por correo motivado en el tema de la pandemia, y segundo, porque hubo otra avalancha de votación adelantada, que allá es un modelo que también existe. La gente va a votar, abren el periodo de elecciones 3 meses antes, y la gente empieza a votar desde entonces. En algunos estados esos votos ya estaban contados, en otros se contaron de manera simultánea con el voto presencial del día de la elección oficial, y en otros se cuenta después que termina el voto presencial. Y hay otros que tienen más complicaciones, que es que el voto por correo se cuenta a posterioridad, y hay otros estados que incluso dieron una prórroga para que el voto por correo, el voto en ausencia, que fue puesto en el correo antes del cierre de la elección del martes pasado, también cuente, en otro no cuenta. Entonces hay una marulla y un lío que tienen esa gente con ese tema, que amenaza con que la elección se venga abajo, porque el señor Trump, que es un reconocido rufián de los negocios y ahora de la política, está poniendo todos los escollos, todo el poder de que dispone él para tratar de que eso aborte. Porque él venía diciendo que le iban a hacer fraude. Cuando él vio el tema de la elección a distancia y el voto por correo, él empezó a bombardear eso. De hace más de un mes que estaba en eso. Pero no hay prueba de eso. Realmente en Estados Unidos eso del fraude no es una cultura como en estas latitudes, donde la gente hace fraude ante la Junta de Vecinos. Pueden haber irregularidades, y la hay, pero no como para que marquen el curso de una elección. Ya hay fraude, allá hay fraude. Sí hay, pero no es una cultura, doctor, como aquí. Bueno, no será una cultura, pero hay de todo tipo. Mire, si usted analiza bien los problemas que ha habido en estas elecciones, han habido muchos fallos. Muchos fallos. Inclusive, ahora, cuando se graba este programa, que es el jueves, hay problema entonces con el voto de los militares, porque allá votan los militares. Y si bien Trump, usted diría, bueno, él hizo una presidencia media trambótica, ¿verdad? Con declaraciones altisonantes, votó mucha gente y la gente dice, pero votaron por él.
Sí, sí. El tipo salió un gladiador de verdad, porque con este asunto del coronavirus, con todo y eso, en estas elecciones votaron más personas por él. Es verdad que aumentó el número de votación, pero hay un fenómeno en los Estados Unidos que no podemos dejar de tratar. ¿Usted sabe cuál es? Que se cayeron todas las encuestas que hicieron, muchas de ellas sesgadas, fracasaron hasta el extremo que hay serios cuestionamientos a las casas encuestadoras allá. Y no es la primera vez. En la pasada elección pasó lo mismo. Fíjese que digo sesgada porque como el señor Trump peleaba mucho con la prensa, se fue en todo en contra de él y con todo y esos obstáculos. Bueno, él se lo buscó porque usted pelea tanto, Ha te va a tenido cobrar. ha tenido una votación muy alta. Y esa definición parece que va a llegar hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos, al ritmo que va. Porque hay muchos escollos y muchas cositas raras ahí que se dieron. Recuérdese que cuando algo también hubieron unos líos ahí. Sí. Es que ahí no es que no hay, yo hay de todo, ¿eh? Hay de Sí, todo. hay de todo. Lo que se tenía que la democracia americana y el sistema de elección era lo mejor que había. Sí, pero lo que pasaba antes en el sistema, antes que llegaran este modelo de dirigente, era que el establishment resolvía su problema hacia adentro. Problema más, problema menos, se buscaba la mayoría. ¿Quién ganó? Y los presidentes, hasta la llegada de este presidente, trataban de gobernar, como ellos llaman allá, con el bipartidismo, de hacer las cosas, y que fue lo que hizo América lo que es, era que una vez pasa el proceso electoral, entonces la gente allá se integra a trabajar, sin importar tanto el tema de la tendencia. Entonces, este presidente ha dividido a Estados Unidos entre derecha e izquierda. ¿Y quién ha dicho que Estados Unidos es izquierdista? Allá todo el mundo del sistema, pero él llegó a decir en Miami, en un discurso que yo lo oí en la campaña, que si ganaba el contrario de él, en Estados Unidos iba a haber un régimen como el de Cuba y el de Venezuela. Bueno, pero ve que acá no hay que llegar a esas ridículas, pero hay gente que se cree en eso. Ah, sí, hay gente que lo cree. Es más, yo vi latinos defendiendo esas teorías. Latinos, ciudadanos americanos latinos, que votan. Sí. Muchísimos latinos votaron por el caballero Trump, ahora, muchísimo. Mucho. Subió la votación. Pero ¿usted sabe por qué votaron los latinos? Ajá. Ah, porque en el coronavirus, cuando hicieron unos estímulos de ayuda económica, a esa gente le llevaban 1.500, 1.200 en varias partidas. Ay, la gente está muy contenta con eso. Sí, sí, pero ahí fue que tuvo la ventaja comunicativa del señor Trump, porque quien aprobó eso no fue Trump. Es más, él se oponía a eso. Él se oponía a eso. Incluso hay un paquete de ayuda, el segundo paquete de ayuda, que él lo frenó, porque no quería que se interpretara lo que no se interpretó la primera vez, que el Congreso controlado por los demócratas fue el que lideró las acciones para llevar los paquetes de estímulo para evitar que la economía se desplomara. Y ahí se cubrió a todo el mundo, los latinos incluidos. Entonces, el señor Trump, que él mismo es una máquina de hacer información, llevó el mensaje de que eso era fruto de su partido y que los comunistas del otro partido, comunistas, se oponían a eso. O sea, Estados Unidos va a tener que recomponerse porque la verdad es que ha descendido muchos escalones en la escala mundial de las influencias. Esta presidencia del señor Trump, independientemente de la simpatía que pueda concitar su estilo y su manera, que hay gente que se parecen a él y bueno, amén, pero ha sido de mucho retroceso para la nación americana desde su punto de vista de gran potencia. Eso de gran potencia o de primera potencia hay que volverlo a medir ahora, después de este gobierno de Trump. Y si él se reeligiere, eso se va a profundizar, porque todavía al cierre de la edición de este programa, eso no está definido. Todo el mundo dice que, o sea, los analistas,
la tendencia, el conteo que está en proceso, apuntan a que el candidato demócrata va a ganar la elección, pero tal como usted dice, eso podría ahora entrar en un proceso de litis en el que tampoco se asegura nada, porque los republicanos, que son los más conservadores de los dos grupos que se disputan el poder allá cada 4 años, tienen el control del aparato judicial al más alto nivel y podría pasar cualquier cosa. Sí. Cuando ganó el señor Bush, quien debió ganar fue el señor Al Gore, y en la Suprema Corte cambiaron la cosa. Y en el año 16, que es la contradicción del sistema, la candidata Clinton obtuvo unos 3 millones de votos más que el señor Trump. Ahora, por lo menos, el balance parece que se corresponde con el voto popular, porque el señor demócrata tiene va rumbo a los 73 millones de votos. Oiga, ¿qué es lo que pasa? En los Estados Unidos, la gente no sabe. Mire, el 65% es gente de raza blanca. Sí. Los otros ya son minorías, incluyendo los negros. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte de los Estados Unidos que es el centro de los Estados Unidos. Si usted coge el mapa, usted lo ve. Sí. El centro es todo republicano. Siempre votan republicanos. ¿Quiénes son los que votan? La gente que trabajan en granja, los granjeros, los que tienen empresas, los que tienen cultivos familiares que ellos mismos se fajan, mujeres y hombres, todo el mundo y los hijos. Sí. Esa gente del centro que no son, que son blancos todos, votan siempre republicanos. Trump ya arrancando tenía un 40% seguro del centro y el sur. Un 40%. Entonces, si usted coge los dos extremos, ¿cuáles son los dos extremos? Un extremo en Nueva York, otro la franja del este. Es California. La franja del oeste, sí. ¿Por qué votan ahí? Ah, bueno, ahí está compuesto de muchos latinos, es decir, inmigrantes, latinos, chinos, qué sé yo, de ahí hay de todo, en los dos extremos. Ahí ganan, son estados grandes, con muchos votos. Eso es demócrata siempre, siempre demócrata. En Nueva York siempre demócrata, alcalde demócrata, senador demócrata, todo. Y en Los Ángeles, digo, en California también. Todo es demócrata. Donde fue el cambio ahora fue en Texas. En Texas, los Bush estaban en contra de Trump. Y por poco le ganan, ¿eh? Eso tiene fuerza ahí. Sí, y sí. Eso, ahí ganó el Partido Demócrata. No, el demócrata no ganó en Texas, pero se acercó mucho. No ganaron. No, está arriba Trump, pero es por unos 500,000 votos. En un estado con 12 millones de votantes. Cuando usted coge el centro de los Estados Unidos, del norte al sur, es republicano entero. Sí, y en el centro, sí. Usted oye, por ejemplo, aquí que nosotros somos latinos, usted oye muchos dominicanos que son demócratas. Por ejemplo, tenemos un congresista que fue reelecto, Adriano Espaillá. Adriano Espaillá, sí. Queremos felicitarlo por su nueva elección. Es demócrata y hay mucha afinidad con los demócratas. Pero los republicanos son una realidad en los Estados Unidos. Es una realidad. Por eso es que en el pasado, doctor, aquí no se llevan de la historia también, porque la historia... La realidad es que los dos partidos allá son una realidad. Entonces, sí, claro. ¿Dónde está la inteligencia de los pasados presidentes? Es que una vez pasa el tema, eso pasa y entonces se integra a gobernar. Y nunca se había visto tampoco, del 16 para acá que se ha visto eso, una campaña electoral basada en los argumentos latinoamericanos, de la falsedad, de la mentira, la noticia falsa y la cosa esa, y la acusación personal, que eso ni siquiera aquí ya se usa en estas latitudes. Aquí usted no oye a un candidato presidencial acusando de que la familia del otro candidato, contrario. Eso pasó. En Estados Unidos ha habido un retroceso con eso. La campaña ahora en Estados Unidos se basó, la presidencial, en ese tipo de argumentos.
Y lo que le dimos seguimiento a los debates, bueno, yo me quedé estupefacto cuando vi el primer debate que hicieron los candidatos presidenciales, porque dije, ¿y dónde es que están estos tipos discutiendo? Sí, No parecía en Estados Unidos, y mucho menos no parecía que entre lo que estaban discutiendo había un presidente en ejercicio, que suele tener la compostura, el nivel de que es el comandante en jefe, como dicen ellos, y el comandante en jefe siempre tiene que ser el último en hablar y el más frío en pensar. Eso se rompió, todos esos moldes se rompieron con este señor. Por ejemplo, mire, los LGBT votaron todos por demócratas. Sí, son demócratas, son liberales. Son demócratas todos. Sí, y los morenos se integraron a la campaña por primera vez también. Porque el grupo más indiferente en Estados Unidos al tema electoral son los morenos. Históricamente. Esta vez no, porque también durante el mandato del señor Trump hubo muchas manifestaciones de racismo que también influyeron en esto. Él debió ganar la elección. La verdad es que Trump puso a votar a la gente, ¿en contra o a favor? Sí, porque que fraccionó el país. Votar, pues, para salir de esto o para dejar. Sí. En los tiempos que nosotros tenemos conciencia ciudadana, solamente recordamos 2 presidentes que hayan perdido la reelección, que fue Jimmy Carter, porque esa fue una decepción, un desastre de presidente, fue el que se dejó avasallar por los terroristas allá en Irán, y eso la sociedad americana nunca se lo perdonó, además de que él creía que realmente estaba en un país diferente, Estados Unidos, en su estilo de gobierno, muy liberal. Y después el señor Bush padre, perdió la reelección básicamente por una expresión que le leyeron en un debate. ¿Usted se acuerda de eso, doctor? Sí. Y, que léeme los labios. Y esa frase la agarraron los demócratas y lo partieron. Pero son los únicos 2 presidentes de la era moderna que no han podido retener el poder, porque en Estados Unidos hay como un convenio social de que a los presidentes hay que dejar los 2 periodos. Eso sí, así es. Son 2 periodos, pero bye, no como aquí, están amagando todo el tiempo. Aquí no se retiran nunca, aquí nunca hay retiro, es para que seguir. Y déjeme decirle, lo que yo alcanzo a ver en Estados Unidos es que se va a romper eso también del retiro, porque este señor, el presidente anaranjado, no tiene nada que hacer. Él va a querer volver por encima de todas las reglas, no escritas o escritas que hayan. Usted verá que ese va a querer volver si lo desalojan ahora de la Casa Blanca, porque él no tiene más nada que hacer. Eso, él cree que es presidente para toda la vida. La lección que nos queda es que aún en esas potencias como Estados Unidos, digamos la chispa del interés social se manifiesta también con ese ardor. Y tal como usted dice, la gente del centro y del sur de Estados Unidos se empoderó del discurso del presidente Trump y salió a votar. Un discurso que con un componente racista que lo tiene esa sociedad, hay que estar claro también. O sea, cuando usted va a esos estados del sur como Alabama, Mississippi, y usted se aparece allá con este color brown, como dicen ellos, que tenemos nosotros, usted es un tipo que lo ve mal. O sea, hay un racismo metido en la sangre y en la conciencia de esos blancos americanos. No, que es así. Que simplemente este señor Trump lo que hizo fue que lo personificó en su condición de presidente, pero que eso existe. Y allá hay grupos incluso paramilitares organizados para perseguir a la gente. Y si lo dejan, vuelve el Ku Klux Klan ese y empiezan a quemar cruces ahí en el sur de Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver si se resuelven esto en esta misma semana, porque en estas latitudes del mundo, cuando en Estados Unidos hay una crisis, aquí se siente más, porque eso resiente todo el tejido económico de los países que giramos como satélites alrededor de Estados Unidos. Eso baja el empleo, eso crea problemas de recesión, eso desacelera la economía y así mismo se desacelera la remesa,
se desacelera el incipiente turismo que queremos que prenda. Entonces nosotros tenemos que abogar porque eso se tranquilice. A la derecha o a la izquierda. Yo soy lo que me niego a decir eso. En Estados Unidos no hay ni derecha ni izquierda. No. Solo puso de moda el señor Trump como un lema de campaña. Él mismo en sus acciones parecía Michael Dita, que lo que él acusa de izquierdista. Eso vino desde que tuvo el aspirante Bernie Sanders, que decía que él era izquierdista. Porque bueno, de ahí se sale ese can. Sí, pero es un loco. Ahora, pero ese es un loco que ni demócrata es. En la convención del Partido Demócrata, Biden le gana y lo retiran. Sí. Porque hay que decir que Bernie Sanders es un señor, ¿verdad? Que es senador. Y nunca había tenido fortuna. Y la primera vez que la aspiró, cuando Hillary, ¿usted se recuerda? Sí. Le quedaron $100 y pico de millones de dólares de las apuestas. Millonario. Porque allá el sistema es el siguiente. Usted es candidato, ¿verdad? Y le dan, usted junta 500 millones, 1.000 millones, lo que sea. Después que te hacen los gastos de campaña, lo que quede es suyo, libre de impuestos y de todo. Aquí también, doctor, pero no legalizado. Aquí no son legalizados, pero eso es así. ¿Te recuerdas que el candidato del colchoncito? Bernie Sanders vio un dinero que nunca lo había visto. Oh, ahí se le fue el socialismo una vez. Quedó bonito. Y decir que Sanders es independiente, no es un demócrata militante. Ese fue el que dijo del socialismo, ese era que quería poner un socialismo, una locura. Sí. Y le dio un discurso a Trump, porque él fue el que le dio el discurso a Trump. Recuerde que Trump lo defendía a él en la primaria, porque Trump quería que fuera él. Oh, claro, para comérselo bien. Sí, para comérselo con yuca, porque sí, hubiese sacado él el 80% frente a un personaje como ese. A los amigos televidentes. Si no hay coronavirus, Trump hubiera ganado fácil. Sí, eso es verdad. Fácil, porque él tenía la economía, iba bien. Después del coronavirus hubo un cambio, como en todas partes, se ha desplomado todo. Y él lo manejó mal eso, además. Él no creía al principio que no, era un virus. Porque Trump y su gente de ese grupo que él representa ya han creado una teoría de los hechos alternativos y ellos crean su propia verdad. Pero esa propia verdad a veces choca con la realidad real, vale la redundancia. Y la pandemia es una realidad real, no es un juego, no es un relajo. Y el que se pone a jugar con eso acaba enfermo, como él mismo, que acabó enfermo. Aquí localmente hemos visto al ministro que combate el coronavirus enfermo. Vimos al candidato presidencial, que hoy es presidente, enfermo. Es decir, es una realidad. Y si usted no actúa con responsabilidad frente a eso al final le pasa factura. Y al señor Trump le pasó al final la factura, no solamente porque se enfermó él y su familia, sino porque el país norteamericano está enfermo de la pandemia y de mala manera. Y quien sea que se quede gobernando ahora en Estados Unidos va a tener que luchar con esa realidad y tratar de recomponer el país. Él dijo que la vacuna iba a estar antes de octubre. Bueno, eso quería él para dar el palo, pero eso era no hay vacuna todavía. Eso era parte de la campaña. Doctor, el tiempo se nos acabó esta semana el tiempo. Vamos a ver cómo van los acontecimientos y a ver si evaluamos la próxima semana el año escolar, a ver cómo arrancó y cómo se va desenvolviendo. Y los ayuntamientos regresan la próxima semana.